venciendo miedos y temores en busca de aprender a disfrutar la vida. La neurociencia es la ciencia que estudia el funcionamiento del cerebro y sus conexiones. La neuropsicología encuentra en la neurociencia la explicación de los pensamientos, las emociones y el comportamiento de nosotros los seres humanos. Pongamos entonces la debida atención. Fabiola, bienvenida de nuevo a nuestros estudios aquí en Radio Clásica. Gracias, me siento muy contenta de estar acá. Así nos sentimos nosotros también. Fabiola, comienza por favor a explicarnos sobre estas ciencias tan importantes y tan interesantes. Sí, fíjate que son interesantes porque nos demuestran que fisiológicamente el cerebro tiene lo que se llama una neuroplasticidad. Es decir, que el cerebro tiene la capacidad de cambiar. ¿De cambiar en qué sentido? Nuestros pensamientos pueden cambiar la estructura y el funcionamiento del cerebro. Tenemos esa capacidad, ¿verdad? Hemos sido diseñados con esa capacidad. Y esto nos coloca frente a una responsabilidad porque no ignoramos entonces que cuando yo pienso algo, y el pensar eso me hace sentir unas emociones determinadas y crea un comportamiento como consecuencia de eso. Fíjate, yo no soy un simple víctima de eso. Los pensamientos no suceden en el vacío y yo solamente soy un receptor de algo que pensé pero que yo no puedo controlar. Lo que nos está diciendo, fíjate, la neurociencia es que nosotros tenemos la capacidad de ser conscientes de lo que pensamos, somos capaces de crear cambios en eso que pensamos, en lo que sentimos, en lo que luego sucede en el comportamiento como consecuencia de esto, pero que hay un substrato fisiológico que está en el cerebro, que nos dice que esto sucede dentro del cerebro, que es una realidad biológica y que tenemos el control de ella. A mí me ha sido muy difícil el aprender el control de los pensamientos, porque tengo entendido que un pensamiento, si tú lo quieres evadir o rechazar, tiene que ser sustituido por otro pensamiento. Pero al escucharte a ti e ir aprendiendo la metodología para cambiar nuestros pensamientos, sí me está siendo más fácil y estoy entendiendo. Claro, fíjate, entendemos entonces que nuestro cerebro tiene la capacidad de cambiarse a sí mismo para mejor o para peor, ¿verdad? Esa es la neuroplasticidad. Entonces, vamos a centrarnos en el tema de los pensamientos y cómo estos funcionan en el cerebro. Hemos venido haciendo una serie sobre esto, pero vamos a ir viendo paso a paso cómo la realidad fisiológica de los pensamientos sucede en el cerebro. Fíjate, todo empieza a través de los sentidos. Los sentidos tienen como ese trabajo asignado, podríamos llamarlo así. Nuestros 5 sentidos son los que nos conectan con el mundo exterior. Entonces, cada vez que nosotros percibimos algo del mundo exterior, nuestros 5 sentidos son los que se están activando y van a llevar esa información para que la mente sea activada. Entonces, tus sentidos conectan tu mente, es decir, con el mundo interno y se está conectando con el mundo externo a través de los sentidos. Estos 5 sentidos, que todos los tenemos, en algunos casos pues hay personas con alguna discapacidad, ¿verdad?, en ellos, pero estos sentidos son nuestra puerta de entrada entonces. Es la puerta de entrada que juntos van a transmitir, fíjate, impulsos eléctricos que van a llevar, van a transportar esa información que estamos percibiendo del exterior, va a ser llevada al cerebro y va a influenciar nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones.
O sea que lo que escuchamos, lo que vemos, lo que hablamos, lo que tocamos, son sumamente importantes en el funcionamiento de nuestro cerebro. Así es, fíjate, y son importantes en cuanto a la generación de pensamientos, ¿verdad? De emociones, de la voluntad. Están teniendo como la puerta de entrada, ellos son la puerta de entrada para que todo un mundo de pensamientos y de emociones sea activado y entre entonces en funcionamiento, ¿verdad? Entonces, cuando esta información que viene de los sentidos entra a nuestro cerebro, llega como a una estación receptora, ¿verdad? Como en la radio. Hay una estación receptora y esta estación es el tálamo. Y el tálamo pasa esta información eléctrica, ¿verdad? Que entra como impulsos eléctricos y llegan al córtex cerebral, que es el que te ayuda a entender, fíjate, esta información. Esta información que entra a través de los sentidos, tu córtex cerebral es el que la recibe y entiende, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Entonces, esto hace que se activen tus neuronas. Fíjate, esta información de los sentidos llega al tálamo, el tálamo la pasa al córtex cerebral y entonces ahí son activadas tus neuronas. Reciben esta información, ¿verdad? Que ha entrado y las neuronas entonces, recordemos que son estos arbolitos que están en nuestro cerebro y que están organizadas en redes, formando como bosques, ¿verdad? Como pequeños bosquecitos entre ellas. Y decíamos que las neuronas que están organizando redes de memorias, redes de trabajo, todos nuestros recuerdos están guardados en esas redes, en esos bosques de neuronas. Y habíamos dicho en programas anteriores que cuando los pensamientos que están unidos a esas memorias, cuando esas memorias han sido interpretadas, ¿verdad? Con pensamientos negativos, pensamientos tóxicos, esas neuronas están más raquíticas, son como bosquecitos secos, las conexiones entre ellas son más pobres y más escasas, incluso se ve, fíjate, en las tomografías por emisión de positrones, que es donde se ve al cerebro funcionando con mucha claridad, se ven estas dendritas de las neuronas mutiladas, cortadas, sufren daño. Sin embargo, las redes de neuronas donde están contenidos los pensamientos positivos, los pensamientos sanos, son neuronas hermosas, frondosas, saludables y sus conexiones entre ellas son mucho más ricas, más amplias. Hay como tejida una red de conexiones, como un bosque cuando está crecido y frondoso. ¿Qué pasa, Fabiola? Porque has mencionado los 5 sentidos. Sí. ¿Qué pasa cuando una persona por una discapacidad física se mantiene siempre en un determinado lugar, su casa, un hospital, o las personas privadas de libertad, que no tienen mucho que escuchar, no está en sus opciones el poder escuchar lo que ellos quieren, música, etcétera, el poder ver paisajes, etcétera. La privación de estímulos. La privación de estímulos. ¿Qué sucede entonces con estas personas? Mira, en personas que han sido privadas de libertad, y esto es lo que les impide tener esa riqueza de estímulos, recibir toda esta información de estímulos a través de sus sentidos, son personas que en sus redes de memorias están, ¿verdad? En su época de libertad, cuando vivían en otro momento de su historia personal, tenían esta información y esta información está guardada en las memorias. Y muchas personas que han pasado épocas de cautiverio te dicen que ellos se mantuvieron cuerdos, que pudieron soportar ese tiempo porque viajaban en su mente. Viajaban a los lugares donde antes habían estado, recuperaban experiencias vividas, situaciones vividas que estaban ahí en sus redes de memoria de trabajo y empezaban a vivenciarlas de nuevo.
Entonces aquí está habiendo una riqueza de conexiones y el cerebro entonces, fíjate, está reproduciendo la información que una vez entró a través de los sentidos, porque ya está guardada, entonces lo que hace es recuperarla. En personas que tienen algún déficit en algunos de sus sentidos, por ejemplo, personas privadas de la visión o del oído o del olfato, desarrollan otros sentidos para compensar el que falta. Qué interesante. ¿Verdad? Se vuelven más agudos otros de sus sentidos y perciben las experiencias del exterior a través de otros sentidos que están compensando la carencia de uno o de más de alguno de ellos. Estoy pensando al estarte escuchando qué tan importante es en el mundo la fraternidad, la hermandad, porque si nosotros nos relacionamos con personas con algunas deficiencias físicas o emocionales o personas privadas de libertad, ¿cuánto pudiéramos ayudar? Sí, claro. Por ejemplo, yo he visto cárceles en España que tienen radiodifusoras, clases de baile, clases de canto, deportes, ¿verdad? Sí. Lo mismo con personas discapacitadas, el poderles obsequiar, el poderles ayudar a sus sentidos. Pero muchas veces nos olvidamos de ayudar a otros y nos ayudamos solo a nosotros mismos. Sí, y parte del sentido, ¿verdad?, de la vida es ser solidarios. Tocar la vida de otros, ¿verdad? Aprender a tocar la vida de otros y aportar de lo que tenemos, de lo que somos, compartirlo, ¿sí? Entonces, fíjate, cuando esta información, ¿verdad?, entra a través de tus sentidos, estimula estas neuronas, estimula estos bosques, ¿verdad? Hablándolo en un lenguaje poético que nos ayuda a comprender muchas veces mejor las cosas, estimula estos bosques que reciben esta información eléctrica, ¿verdad?, que viene de los sentidos. Entonces estas neuronas son activadas y ahí se genera el pensamiento. Fíjate, ahí surge un pensamiento que se vuelve consciente acerca de lo que tú has estado percibiendo segundos antes a través de tus sentidos. Entonces, este hecho de ser conscientes crea en nosotros, fíjate, actitudes. Se van formando en nosotros, dentro de nosotros, en el cerebro, actitudes. Las actitudes son un estado de la mente. Es como decir que todos tus pensamientos que están contenidos en esos arbolitos, en esas neuronas, están conformando tus actitudes de vida. Ese ramillete, ¿verdad?, de pensamientos, todos ellos van creando tus actitudes frente a la vida. Tu manera de pensar. Tus pensamientos, tus emociones y tus actitudes. Así es, ¿verdad? Las actitudes es como todo lo que tiene que ver con el mundo de los pensamientos. Y cuando todo esto se une y crea un conjunto, estas son tus actitudes. Cuando muchas veces le decimos a alguien, es que tienes una mala actitud, ¿verdad? Ante algo, le decimos, es que tienes una mala actitud. Le estamos diciendo, fíjate, es como si entre líneas le dijéramos, esas redes de pensamientos que tienes ahorita activados en tus neuronas, te están creando una mala respuesta emocional y por lo tanto te están llevando a dar una mala respuesta comportamental. Pero nosotros podemos excusarnos porque a los seres humanos nos fascina excusarnos y podemos decir, no, lo que pasa es que el ambiente me está haciendo reaccionar así. Pero en la vida los ambientes muchas veces son adversos. Así es, y los ambientes cambian. Nosotros podemos decidir, fíjate, cuando somos conscientes de la capacidad que tenemos, nosotros podemos decidir responder de una manera distinta a esos ambientes. Fíjate, porque nuestras actitudes influencian a nuestras elecciones. Hemos dicho, ¿verdad?, que las actitudes son ese conjunto de pensamientos que dan lugar a los sentimientos, dan lugar a tu comportamiento. Es como que te da una mentalidad, creamos, ¿verdad?, una mentalidad.
de lo que somos, de cómo nos relacionamos con los demás, de la manera en la que nos vemos a nosotros mismos también, pero las actitudes, fíjate, pueden ser elegidas. Nosotros podemos elegir qué vamos a pensar de esa información que entra a través de nuestros sentidos, qué quiero decidir pensar, qué quiero decidir entonces sentir y cómo quiero comportarme frente a mí mismo y frente a los demás. Esas son las actitudes. Por eso es que muchas veces en el lenguaje coloquial decimos cambia de actitud, mejora tu actitud y va a mejorar tu percepción de las cosas, ¿sí? Muchas veces esto lo sabemos, pero no nos hemos dado cuenta qué tanto poder tenemos realmente sobre esto. Sí, porque se oye decir sé positiva, ve cosas agradables, pero no sabemos la profundidad de esta ciencia. Lo vemos como un simple decir, sí, es agradable, es conveniente, pero no vemos la necesidad. Y la capacidad que tenemos realmente, ¿verdad?, de intervenir en ellas. Entonces, fíjate, si tus actitudes, por tanto, ¿verdad?, cuando se activan en el córtex cerebral, cuando estas actitudes que activaron tus neuronas del córtex cerebral son negativas, entonces la emoción que le va a corresponder serán emociones negativas o las emociones que llamamos estresantes, ¿verdad? Las emociones que están conectadas con el estrés, el temor, la ansiedad excesiva, la preocupación excesiva, la tristeza que te lleva a la depresión. Y tiene que ver con esto, fíjate. Si mis actitudes están entonces activando pensamientos negativos, estos pensamientos negativos van a activar sus correspondientes emociones negativas, que son el estrés. Son las emociones del estrés. Pero veamos este lado de la moneda. En la depresión hay una falta de serotonina, según entiendo. Sí. Y tú en la depresión ves todo negativo, ves todo dramático, ves todo con frustración, con cólera. ¿Podés cambiar en ese momento tus pensamientos si es algo físico lo que está sucediendo? Cuando tú cambias el pensamiento automáticamente produce una activación eléctrica y química que va a dar lugar, fíjate, a la creación, a la aparición en la neurona de los neurotransmisores y de otras sustancias químicas, ¿verdad?, que están relacionadas con ellas. Entonces, mi pensamiento realmente está activando un neurotransmisor. O estoy reduciendo sus niveles si el pensamiento es oscuro, es gris, es tóxico, o estoy aumentando sus niveles si el pensamiento es positivo, es sano, es de bienestar. Entonces, fíjate, estas actitudes, ya sea positivas o negativas, son transmitidas desde el tálamo al hipotálamo, ¿verdad? Otra estructura del cerebro que está en el centro del cerebro, como en la base del cerebro. Entonces, fíjate cómo se van activando fisiológicamente estructuras, partes, literalmente, ¿verdad?, del cerebro. Entonces, el hipotálamo, fíjate, es como una gran fábrica que prepara y da lugar a las respuestas químicas que están unidas a los pensamientos. Entonces, el hipotálamo libera estas sustancias químicas que van a ir al cuerpo. Fíjate cómo todo esto tiene una ocurrencia fisiológica, ¿verdad?, en diferentes partes de nuestro cerebro. O sea que en un momento de depresión, cuando se le declara a una persona usted tiene depresión y se le da un antidepresivo, ¿pudieran los pensamientos positivos bajo esta tecnología sustituir a la medicina, al antidepresivo? Fíjate que ¿O podrían ir combinados? En muchos casos van combinados, en muchos casos sustituyen a la medicina, porque está demostrado que el cambiar tus pensamientos cambia
tus niveles de neurotransmisores. Sí, te lo pregunto porque eso es lo que estabas explicando. Sí, entonces esto va a depender mucho de la elección de cada persona, porque el cambio que tú puedes ir generando a través de cambiar tus pensamientos, sí es un proceso que toma más tiempo, ¿verdad? Somos seres de procesos y todo lo que tiene que ver con la vida mental, con lo que tiene que ver con madurez, con crecimiento emocional y psicológico, son procesos. Entonces hay personas que están tan impacientes por ver cambios rápidos y quizás no confían tanto en su capacidad de cambiar sus pensamientos. O desconocen estas técnicas también y esta ciencia. Entonces, por desconocimiento o por comodidad o por falta de confianza en su capacidad de generar el cambio, recurren al medicamento y se quedan solo con el medicamento. El medicamento efectivamente cambia, ¿verdad? Los niveles de neurotransmisores, los optimiza. Mientras se toma el medicamento. Claro, pero la persona no está aprendiendo a educar su mente. Entonces, cuando se retire el medicamento, vuelve a venir otra vicisitud de la vida, vuelve a venir otra crisis, otra dificultad y volverá a recaer. Pero ¿por qué esta ciencia está tan poco divulgada? Bueno, quizás, fíjate, porque no se ha popularizado. Pero si se busca información sobre esto, sobre todo hoy en día en Google, en todo lo que es Internet, sí encuentras. Quizás ha sido algo que se ha mantenido más en los medios académicos, en los medios docentes, y no se ha popularizado aún lo suficiente. Porque desde que tú estás explicando esta ciencia, yo por las mañanas abro las cortinas, que entre luz, pongo música, hago oración para que mi bosquecito se ilumine y florezca. Así es, así es. Entonces fíjate cómo el hipotálamo, hemos dicho, ¿verdad?, que va a activar estas sustancias químicas en respuesta a los pensamientos que van a ir al cuerpo. Entonces el hipotálamo está actuando como el cerebro, fíjate, del sistema endocrinológico. Y va a controlar aspectos tan importantes. El sistema endocrinológico controla, fíjate, la sed, el hambre, la temperatura corporal y las respuestas del cuerpo a la vida emocional. Estamos súper conectados, ¿verdad? Nuestro cuerpo con nuestra mente. Hay una retroalimentación constante de uno con el otro. Entonces, de esta manera, los pensamientos negativos hacen que tu cuerpo se enfoque en protegerse, reduciendo entonces la capacidad de procesar y pensar con inteligencia emocional. Porque yo tengo entendido que una persona puede ser muy inteligente, pero carecer de inteligencia emocional. Así es, así es. Entonces, cuando tu sistema, fíjate, endocrinológico ha recibido de tu hipotálamo señales químicas, ¿verdad?, que son la base fisiológica de las emociones, que te dicen que te defiendas, que te protejas, que estás en peligro, ¿verdad?, emociones estresantes, tu cuerpo va a empezar a hacer esto en lugar de dedicarse a incrementar tu estado de salud. Empieza a protegerse, con lo cual dejas de incrementar el estado saludable de tu cuerpo. Y el cuerpo empieza a defenderse. Y esto está sucediendo fisiológicamente aun cuando no lo sentimos. Pero está sucediendo dentro de nosotros esto. Un cuerpo que se está defendiendo, ¿verdad?, más que creciendo y desarrollándose saludablemente. Pero si decidimos cambiar esta actitud y determinamos, fíjate, determinamos empezar a pensar más positivamente, empezar a pensar mejor, nuestro hipotálamo va a responder a esa decisión y va a empezar a producir la secreción de sustancias químicas que van a dar lugar a la aparición de sentimientos más positivos, pensamientos de paz, de bienestar, de calma, de tranquilidad, y esto va a hacer que el resto de tu cerebro también responda segregando la correcta fórmula de neurotransmisores. Fíjate, Fabiola, que yo he conocido gente que ha estado en situaciones extremas, ya sea de pobreza o de situaciones extremas.
y han salido adelante con una actitud impresionante. Así es. Muchos casos nos lo avalan, de niños, ¿verdad?, que vienen de una misma familia, por ejemplo, donde han vivido rechazo, maltrato, abandono, y tú puedes ver cómo uno de ellos decide un mal camino y otro empieza a salir adelante y empieza a luchar y empieza a pensar positivamente de sí mismo, de su capacidad, y se ha enfrentado a las mismas adversidades y sale adelante. Como aquel niño que lavaba carros, después decidió recibir clases de panadería, después con eso hizo ahorros y compró su primera bicicleta y hasta que tuvo su panadería. Pues. Así es, fíjate. Fue su actitud. Fue su actitud, así es. Entonces, en la medida en la que nuestros cambios de pensamientos, ¿verdad?, generen ese grupo de pensamientos que son las actitudes más saludables, más positivos, esto va a provocar las reacciones químicas que van a generar neurotransmisores que te van a ayudar a estar más saludable. Tu cerebro va a estar en condiciones más óptimas para pensar con claridad. Empiezas a tener más capacidad de resolver tus dificultades. Las ves desde otra perspectiva, como con una mente más clara, más despejada. Es lo que llamamos, ¿verdad?, las personas optimistas, que ven posibilidades donde otros solo están viendo los obstáculos. Y tenemos ejemplos de personas que hacen esto viniendo de situaciones de vida muy adversas. Entonces, estas personas son ejemplos vivos que nos demuestran que, aun cuando no podemos cambiar el medio ambiente que nos rodea, podemos decidir cambiar la forma en la que esta información que va a entrar a través de nuestros sentidos, vamos a decidir en qué forma va a responder nuestro cerebro. Fabiola, el tiempo se nos ha terminado, pero como siempre, el aporte que nos has dado este día ha sido muy valioso y espero que ustedes, radioyentes, hayan captado lo profundo y necesario que son estos mensajes. Muchísimas gracias a todos y que el Todopoderoso los bendiga. Yo tenía un enemigo que mis pasos seguía. Mis metas y mis logros por él no conseguía. Pero logré atraparlo un día y le reclamé su cinismo. Le destapé la cara y me encontré a mí mismo. Estaremos en sintonía en el próximo programa. Adiós.